Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí una vez más junto con este equipo maravilloso con el cual hoy te vamos a leer la Biblia. Sí, a ti y al que está más allá también. ¿Sí? No te rías tú también. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé ánimo en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos, pero confiamos que este pequeño esfuerzo hará lo suyo para poder salvar algo de lo que ya se está perdiendo. Dios nos dé ánimo, ¿sí? Porque no crean que el desánimo no está detrás de uno, pero Dios nos mantenga siempre, siempre, siempre animados. Recuerden siempre, oren por nosotros. Bueno, seguimos. Hoy día es el día 5 de esta semana 49. Ya vamos por en la segunda lectura del libro de Romanos y esperamos pues que se sigan gozando igual que nosotros, ¿sí? Vamos a comenzar. Ayer leíamos sobre las consecuencias de la idolatría. También leíamos sobre no juzgues, tú haces lo mismo. También leíamos que la ley no puede salvar. Y por último vimos que la fe es la única respuesta. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer sobre el testimonio de Abraham. También vamos a leer sobre Cristo versus Adán, una comparativa muy interesante, no te pierdas el programa. También vamos a leer sobre Bajo la ley de la gracia, para seguir leyendo sobre la recompensa del pecado es la muerte. Y para terminar, leeremos sobre las dos naturalezas descritas, ¿sí? Así que atentos por favor, porque el programa está muy bueno. Pero como siempre, no podemos leer sin primeramente orar. Amado Dios, ayúdanos, Padre Santo. Estamos aquí, ante todo, agradecidos porque nos permite salir una vez más con un nuevo programa para todos nuestros oyentes. Señor, inspíranos, danos inspiración. Queremos ser un instrumento de precisión en tus manos. Sabemos que no somos perfectos y es por eso que venimos a ti en oración. Ayúdanos, Señor. Es lo que te pedimos con un corazón humilde delante de tu presencia y en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues, vamos a comenzar. Romanos capítulo 4. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados,
al fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 5. Resultados de la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá algunos por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en la sangre por él, seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 6. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervos de la justicia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 7. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte.
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Una vez más le damos gracias a Dios. En verdad, cada vez que leemos la Biblia, como está escrito, somos o nos convertimos cada vez en más bienaventurados. Y eso es verdad, porque el oír la palabra de Dios, aunque ustedes no lo crean y aunque a veces no se percibe así, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que leemos la palabra de Dios, estamos siendo transformados. Primeramente lavados, porque eso es exactamente lo que está sucediendo. Este es el lavacro de la palabra. Estamos siendo lavados, estamos siendo limpiados y eso nos está llevando a ser personas más saludables, espiritualmente hablando, más saludables en cuanto
al tipo de persona que éramos, como dice Pablo, cuando éramos esclavos del pecado, mas ahora libres, somos pues sujetos al Espíritu de Dios. Y como sujetos al Espíritu de Dios, hacemos lo que el Espíritu de Dios indica que hemos de hacer. A veces es un poquito de entender, es un poquito difícil de entender, pero con la ayuda de Dios vamos a ir avanzando de gloria en gloria, vamos a ir subiendo peldaño sobre peldaño y sobre peldaño, cada vez más cerca de la perfección, que es la meta de todo ser humano. Con la ayuda de Dios lo hemos de lograr. Bueno, rápidamente vamos a nuestra actividad para hoy. Miren con mucha atención lo que está escrito ahí. Reflexiona sobre Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Ojo con eso. Reflexiona sobre Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. ¿De qué se trata todo esto? ¿A qué es aquello a lo que hoy he de reflexionar? Dice alguno. Bueno, no es otra cosa más que reflexionar sobre en lo que en algunas Biblias se le conoce por el subtítulo de esclavos de la justicia. Y Pablo lo pone de esta manera, porque para algunos era de pronto que ya venida la gracia, y siendo que estábamos viviendo bajo la gracia, en la cabecita de algunos estaba, y bueno, pues ya que estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley, vamos a pecar. Y eso no significaba eso tampoco, ¿ve? Porque ellos entendían que mientras transgredían la ley, eran pecadores. Pero si no había ley, o sea, si no la gracia, ahora pues no había nada que les impidiese hacer lo que antes era, pues, y estaba sujeto a condena. Y bueno, pues exactamente no significa eso. Acabamos de pasar una pandemia y en casi todos los países del mundo era raro aquel país que no haya puesto a sus ciudadanos bajo la cuarentena. Y era pues prohibido que alguno saliera. En algunos lugares era tanto, pero tanto de riguroso este procedimiento que las personas eran pues prácticamente encerradas en sus casas sin derecho a salir. Habían países incluso donde les clavaban la puerta para que no saliesen. Entonces eso es un tipo de la ley para algunos. Pero cuando se sacó la ley, o sea, cuando se levantaron las medidas de emergencia debido a esa pandemia, pues ya las personas podían salir. Y entonces de esa misma manera, y razonando de esa misma manera, para las personas en aquel día, cuando Pablo estaba predicando acerca de la gracia, pensaban pues que retirada la prohibición, o mejor dicho, invalidada la ley, pues yo podía venir y hacer lo que me viniese en gana. Y eso no significaba para nada que ya no estuviésemos pues sujetos a la ley, sino que por el contrario, ya no teníamos que estar sujetos a la ley, porque todo lo bueno y todo lo agradable y todo lo que suma y todo lo que es justo estaría saliendo de nosotros. ¿Para qué nos sería impuesta la ley? Si lo bueno y solo lo bueno y lo perfecto de Dios saldría de nosotros. ¿Qué ley, a qué ley nos sujetaríamos si eso ya no sería propio de nosotros? Porque recuerden que mientras estábamos sujetos a la ley, y no fue de pronto que la ley vino porque así quiso venir, sino que era debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ya que estábamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Así que por eso tuvo que venir una
regla, por eso es que tuvo que venir una ley, por eso es que se tuvo que decirles, esto no se puede hacer, y esto tampoco, y aquello tampoco. Y así iban sumando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y más, subieron muchas más. Esto no, esto no, esto no, pero oiga, no, no, no. ¿Ve? Pero cuando ya estamos sujetos a la gracia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no significaba que, mira, se acabó la medida restrictiva, ahora sí, vamos con todo. No, pero esa gente lo entendió así. Como muchos hoy día también lo entienden así. Es que ya no hay ley, hermano, ya no hay ley, hago lo que me venga en gana, hago lo que a mí me dé la gana. Eso significa que todavía está sujeto a la ley del pecado y de la muerte. Porque alguien que está sujeto bajo la ley no tiene deseos de tomar. No tiene deseos pecaminosos. Porque lo que en él está pues sucediendo es que el Espíritu de Dios está ahí. Pablo dice, ¿qué significa esto en el versículo 15 del capítulo 6 de Romanos? Vamos a pecar porque ya no estamos sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Jamás, jamás, no hagan eso. Ustedes no saben que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él, pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por él. Antes eran esclavos del pecado. Versículo 17. Pero gracias a Dios obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos del bien. Y alguno va a decir, pero mira, como que me liberé del pecado y ahora soy esclavo del bien. Es que no es como que estás sujeto a la fuerza, sino que es una sujeción por amor, ¿ve? Es como aquel amor que tienen las madres por sus hijos, que a veces hasta los muy sinvergüenzas se portan mal con ellas, pero la madre siempre está ahí. Hay algunos hijos que han caído en la desgracia y aún han ido a parar a prisión y la mamá está ahí con su fruta, ¿ve? Y que mira que la mamá es la esclava del hijo, no, sino que es esclava de la justicia. Ella es madre ante todo. Y ese es su deseo, ese es su amor para con su hijo. Que aunque es un malo, de lo más malo, ella siempre está ahí. ¿Se dan cuenta? Y esto de nosotros, de estar sujetos a la ley de Dios, de estar sujetos al Espíritu de Dios, de ser esclavos por amor de Cristo, es algo que ya nos nace. Tú no ves a un ser humano subiendo a la copa del árbol para comer hojas, porque para comenzar no somos jirafas. Somos seres humanos. Así que mira, estamos sujetos a lo que el ser humano sabe comer. No estamos bebiendo agua de cualquier pocita que se haya producido, ya sea por la lluvia o porque por ahí brotó agua o un animal grande vino y se meó ahí, porque no somos animales, nosotros somos seres humanos. Y vamos y tomamos agua del grifo, la ponemos a hervir, la ponemos a purificar o como sea el caso en tu país y la bebemos. A veces queremos tomar un matecito, le ponemos a hervir la tetera, ponemos el fuego o la cocina vitrocerámica y le ponemos las plantas, las hierbas medicinales o lo que fuera que vas a hacer infusión, un té, un matecito, o quizás pones un poco de agua en una cafetera con el café y le pones a sacar esencia, porque somos seres humanos, eso es lo que hacemos. Eso no lo va a hacer una jirafa o un elefante o un hipopótamo. Entonces, es la ley del ser humano hacer así. Así que mira, ten por presente esto. No porque de pronto ya no estamos bajo la ley, es que vamos a venir a hacer todo lo que nos venga en gana porque la ley ya no existe para nosotros, no. Sino que bajo la ley de la gracia, nosotros hemos elevado la ley a su máxima expresión, donde ya no somos forzados
a no hacer lo malo, sino que somos forzados por esa naturaleza que tenemos a hacer siempre el bien. Wow. Y no a la fuerza, sino porque esa es nuestra naturaleza. Oye, ¿y tú por qué nunca te portas mal? Porque mi naturaleza es hacer el bien. No, pues que de pronto no pareces humano, es que somos más que humanos. Somos hijos e hijas de Dios. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz. Eso significa ser esclavos o siervos de la justicia. No por la fuerza, más por amor. ¿Sí? Dios los bendiga. Ya saben que si este programa está siendo de bendición para sus vidas, consideren hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin, si acaso eres de este país, y también tienes número de cuenta. Ahí tienes el número de cuenta del BCP y también el código de cuenta interbancario, o también conocido como el CCI. Recuerda que esa es la cuenta que has de usar si acaso no quieres, pues, que sepamos quién eres, pero Dios sí sabe quién eres y Él te va a recompensar, ¿sí? Entonces, también recuerda que si estás en el extranjero puedes usar PayPal, ¿sí? Así que intenten hacer una ofrenda. Si acaso estás en el extranjero y quieres ofrendar, usa el código de cuenta que te hemos dejado aquí en la caja de descripción del video, porque yo sé que algunos de ustedes también quizás no quiere que sepamos quiénes son, pero sí saben que Dios lo sabe y quieren ser bendecidos por Él. Inténtenlo. Bueno, ya no queda tiempo para más. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz, hermanos, amigos, nuestros escuchas. Dios nos ayude. Los invito a que vuelvan mañana. Dios nos mantenga a salvo, Dios nos mantenga saludables. Paz y bendiciones.